se recuerdan de esta historia, ¿no? Es una historia, estamos en una cena de honor, dile que está a tu lado, una cena de honor, que hicieron para Jesús, para agradecerle, pero más que agradecerle, parece para honrarle. Él era el invitado de honor, ¿no? Entonces, y eso significaba que él debía ser ungido. La cultura israelita dictaba esto, que él, si queremos dar honor a la persona, debía ser ungida. Es decir, debían llenarle su cabeza y sus pies con perfume, ¿no? Entonces, eso era de alguna manera era un ritual, por decirlo así, conocido en el antiguo Israel. No es algo extraño, ¿no? Lo que ocurre es que le tocó a María, la hermana de Lázaro, ¿te acuerdas? Hacer este servicio. A ella le tocó y ella lo hizo con mucho agrado, con mucho cariño, con mucho amor, mucho honor hacia el Señor Jesucristo. Pero ella parece como que pensando, aprovecharé más bien para darle el honor que Él se merece. Es decir, no voy a usar, digamos, algún perfume que se debe usar para el ungimiento, sino voy a usar esto lo que tengo guardado, que está guardado para un día muy especial en mi vida. Yo siento, así estaba su corazón, ¿no? Y yo siento que ahora ha llegado el día que yo debo utilizar este vaso de alabastro con un carísimo perfume. Y si digo carísimo, realmente carísimo, ¿no? Que creo que ninguno de nosotros podríamos comprarlo como algo de perfume, ¿no? Los compramos a otros que cuesta más caro, digamos, ¿no? Pero como perfume, yo creo que ninguno gastaríamos o podríamos gastar ni siquiera solo en un perfume, ¿no? Estamos hablando de 30,000 bolivianos alrededor, de un sueldo de un año. Ahora, saca números, cuánto tú ganas en un año, ¿no? Tu sueldo, y eso costaba ese perfume, ¿no? Ahora, no me refiero a alguien que vende dulce, digamos, y como algo aparte, como la niña que vende dulce y gana, digamos, 10 bolivianos al mes, ¿no? No estamos hablando, sino un sueldo real, ¿no? Exacto, mínimo nacional podríamos hablar incluso, ¿no? Ahí habla la palabra de un denario, de un jornalero, lo que gana en un día, y eran 300 denarios, dice la palabra. Bien, entonces ella unja a Jesús de esta manera, pero lo que ocurre es, bueno, se enojan y todo eso, vamos a ver esto ahora, pero lo que ocurre muy interesante, aparte de todo lo que ocurre en esta historia, es lo que me llamó la atención y por eso lo he compartido esta mañana con ustedes y por eso lo compartimos ahora, lo que dice el versículo 13, por favor. Si podemos volver a leerlo, dice, de cierto os digo, donde quiera que se predique este evangelio, es decir, el evangelio de Jesucristo, y donde se predica en todo el mundo, ¿qué también debe ocurrir cuando predicamos el evangelio de los reinos? Nosotros nos hemos propuesto, ¿no es cierto? Queremos predicar el evangelio del reino y del Señor Jesucristo. Eso hemos entendido en la palabra. Pero como que yo he sentido cuando veo esa parte de la escritura y digo como que, ¿y esto? Pero aquí Jesús da un indicio, una orden de alguna manera, un reconocimiento acerca de esta acción que hizo esta mujer, que hizo María. Entonces dice, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella, ¿no? O sea, Jesús reconoce que ella hizo algo extraordinario y eso debe saber todo el mundo. Porque esto lo que ella hizo
nos enseña algo de cómo debemos tomar el evangelio, de cómo nosotros debemos creer en el Señor Jesucristo, de cómo nosotros debemos realmente entregarnos a Cristo y entregarnos al evangelio del reino, ¿no? Y hemos observado la primera enseñanza que la palabra de Dios aquí nos da es tres partes. Vamos a hablar de lo que nos enseña esta historia de esta mujer. Y lo primero que nos enseña, parece que es lo más importante realmente, lo primero que nos enseña es cuando alguien se entrega al Señor Jesús, tiene que ser con su vida entera. Tiene que sujetarse al Señor Jesucristo, a su señorío. Cuando alguien confiesa, Jesús es mi Señor, entonces así es salvo, dice la palabra, dice Pablo también, ¿no es cierto? Pero no simplemente un creer, sí, yo creo en el Señor Jesús también, sino es una entrega completa y genuina al señorío de Cristo, al reino de Dios, donde una persona pertenece al reino de Dios. Eso es lo que en primer lugar nos enseña esta mujer y esta enseñanza que Jesús en ningún otro momento nos dice, y eso también debe ser enseñado cuando se predica el evangelio. No, solo de esta mujer, ¿me explico? De esta mujer habla Jesús, de ella se debe hablar. Donde se predica el evangelio, de ella se debe hablar. ¿Por qué? Porque es el ejemplo real, es el ejemplo único, verdadero y fidedigno que nos muestra cómo se debe creer en el evangelio y cómo se debe creer en el Señor Jesucristo. Porque esta mujer nos lo enseña con su genuina entrega y completa a Cristo. Amén. Bien. Hemos visto ya también a través del Salmo 45 su intención, donde realmente ella tuvo una entrega tremenda a Cristo y así debe ser nuestro corazón. Es un referente, es un ejemplo de referencia. Eso es lo que quería decir. Amén. Vayamos al versículo 8 al 11, por favor. Segunda enseñanza que nos enseña este acontecimiento, esta acción de la mujer. ¿Qué nos dice el 8 del 8 al 11? Dice lo que ella hizo, lo que ella ungió a Jesús de pie a cabeza, de pie a cabeza, no, de cabeza a pie, ¿no? Con este ungüento, con ese perfume carísimo, ¿no? Entonces ellos hacen esta observación, la siguiente observación. Al mirar lo que esta mujer María hizo, hacen la siguiente observación, que dice, al ver esto, los discípulos, dice, se enojaron, diciendo, o sea, no se enojaron así, sino hablaban también, o sea, realmente daban lugar a su enojo, ¿no? Diciendo, ¿para qué ese desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio. Ahí nos damos cuenta, era carísimo realmente, ¿no? Y haberse dado a los pobres. Claro. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Es una respuesta al enojo de los discípulos, por lo menos extraña. Uno esperaría por lo menos, tienes razón, ¿no? Jesús diciendo, María, creo que los discípulos tienen razón, o sea, creo que te has pasado un poco, pero ya, ¿qué vamos a hacer? Ya está roto el vaso, ¿no? Entonces, uno pensaría esto, ¿no? Pero Jesús, todo lo contrario. No la molesten, dice Jesús, la defiende totalmente.
¿no? ¿Cuántas veces nosotros escuchamos o pensamos, y especialmente en la teología de la liberación, donde escuchamos de repente, que es una teología católica por si acaso, ¿no? Donde escuchamos de repente, ¿no? El evangelio a los pobres y todo eso, debemos pensar en los pobres y todo, y como hay un énfasis en la pobreza, en los pobres, y a veces pareciera que, como alguien dijo, aman tanto a los pobres que quieren multiplicarlos, digamos, ¿no? Entonces, pero mira lo que ocurre acá. En el versículo 8, la segunda lección que nos enseña esta mujer es que cuando alguien se entrega al Señor Jesucristo, debe hacerlo en contra de toda la opinión de los demás. ¿Me explico? En contra de toda la opinión de los demás. O sea, no importa lo que opinan los demás. Esta mujer aquí hizo algo que a los demás no les gustaba. Y casi uno podría pensar, si uno no supiera lo que va a decir Jesús, como que tienen razón. O sea, los discípulos, ellos saben pues lo que es el mensaje de Cristo. Ellos dicen, sí, eso debía haberse dado. ¿Por qué te pasa, mujer? Tanto desperdicio, tan caro y todo eso. ¿Cómo es posible? ¿No? Entonces, pero ella hizo esta tremenda obra en contra de la opinión de los demás. Ella no le importó qué van a decir los demás a través de su entrega total y genuina a Cristo, ¿no? Y yo sé que de repente este evangelio del reino choca. Si es bien predicado, nos molesta y nos choca, especialmente cuando no conocemos bien al Señor todavía. Choca, ¿no? Cuando nosotros repetimos esas palabras, por ejemplo, del Evangelio de Lucas, ¿no? Donde Jesús habla el costo del discipulado, diciendo, y cualquiera que no aborrece a su madre, padre, esposa, hijos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dígame, ¿eso no choca? ¿Eso no choca? Choca. De hecho, en algún momento, dice la palabra en el Evangelio de Juan, recuérdense, es fácil recordar, Juan 6, verso 66. El mensaje del 666 en el Evangelio de Juan, ¿no? Ahí tú puedes leer, muchos de sus discípulos también se molestaron con Jesús, con su enseñanza, con su mensaje, y se fueron. Y no siguieron más a Jesucristo. Dejaron de ser seguidores de Jesucristo porque se molestaron con su enseñanza. Primero decían, sí, somos discípulos, pero les chocó lo que les enseñaba, el compromiso genuino que debían realizar ellos y debían realmente tener una entrega a Cristo. Y Jesús lo comparaba como que ustedes me tienen que beber y me tienen que comer, ¿se acuerdan? Así tiene que ser su entrega a mí. Como que yo soy su comida de ustedes. Ustedes deben hacer depender su vida totalmente de mí. Eso no les gustó. No les gustó. Y muchas veces a la gente no les gustaba. Y tú predicas eso hoy día también. De repente que por lo menos viene reacción. Pero ¿cómo es eso? No creo que eso dijera Jesús. O es otro mensaje cuando Jesús dice, yo no he venido para traer paz. He venido para traer espada, no, guerra o espada, algo así, ¿no? Porque porque el evangelio que yo voy a predicar va a provocar disensión, va a provocar distanciamiento y separación entre, ¿cómo dice? Entre el padre y la hija, o algo así, ¿no? Los suyos, su casa, lo van a odiar, ¿no? Entonces, es que cuando las personas de verdad se entregan a Cristo, provoca esto.
Distanciamiento de esta cultura que es normal, que vive en todo el mundo, esta religiosidad y ese paganismo que vive la gente. El que es entregado a Cristo empieza a hacer la voluntad de Dios, empieza a darse cuenta, pero eso no tiene nada que ver con la vida en Cristo. Entonces empiezan a alejarse de esta situación, de lo que la gente lo toma como tan normal, ¿sí o no? Pero el genuino cristiano, el genuino seguidor de Cristo, se va alejando de esas cosas. Eso choca. Pedro dice también, les parece extraño que ustedes cambien su estilo de vida. Es extraño el mensaje de Cristo. No es algo que el mundo aplauda. Si es bien predicado, ¿me explico? Claro, si tú predicas un evangelio mainstream que está a nivel de la costumbre del mundo ya y del mundo y tal como ellos viven, si tú predicas un evangelio para esto, claro, todo el mundo te va a aplaudir hoy día. Si tú predicas un evangelio que los hombres también pueden casarse entre ellos, vieras cómo te van a aplaudir, hazlo, haz la prueba, digamos, ¿no? Y te van a aplaudir, eso me gusta. Si una iglesia abren ahí donde permiten esto, eso lo aplauden, ahí también quiero ir, dice la gente. Son las iglesias aplaudidas. Pero yo creo que solo por este hecho, que el mundo aplauda a la iglesia, por estos hechos, por lo menos eso ya debía llamar atención, ¿sí o no? No, el mensaje genuino de Cristo separa, divide, deja bien claro que es reino de Dios y que es costumbre pagana y del mundo. El apóstol Juan también decía, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo y sus cosas no tiene el amor del Padre en su corazón. No ha entendido el evangelio. Juan dice eso. O sea, todos los apóstoles han entendido a través de este ejemplo que realmente la entrega a Cristo es una entrega genuina que es en contra de la opinión de los demás. Que dicen, no, que así no es. No, cuando se trata de la entrega a Cristo, nadie puede ponerse en el medio. ¿Me explico? Nadie. Aquí, esta mujer, María, al pensar de ellos, que ella lo desperdició. Y dice en el versículo 8, los discípulos se enojaron. Textualmente dice, se indignaron, más fuerte todavía. Se indignaron, se sentían muy indignados. ¿Qué le pasa? Sí, o sea, no solamente estaban enojados, sino se indignaron. No podían ni entender, se enojaron, realmente lo rechazaron. ¿Qué te pasa? Se indignaron, lo sentían como indigno. Cuando ella más bien era la más digna del Señor en ese sentido, porque ella hizo algo que Jesús merecía como rey. Amén. Y dicen, qué desperdicio, qué desperdicio. Se echó a perder. Y uno se pregunta, ¿qué? Ese perfume carísimo sería un desperdicio para el Rey de Reyes. Yo creo que ella respondería, si hubiera tenido en mi casa uno más caro, para que sepas, Pedro, para que sepas, Juan, para que sepas, Mateo, y tú, Judas, cállate. Ni voz, ni voto, ni parte, ni suerte tienes esta parte aquí, ¿no? Así diría. Si hubiera tenido uno más costoso, eso hubiera preferido. Así hubiera respondido María. Pero es suficiente caro, ¿no? ¿No? 30,000 bolívares, casi $5,000. Ella no lo sentía como un gran desperdicio. Ella sentía más bien, si hubiera tenido uno mejor todavía, eso hubiera utilizado. Para el Rey de Reyes no es ningún desperdicio, es lo que se merece.
Y por lo menos eso merece. Mejor todavía. Amén. Nueve. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Debíamos haberlo vendido. Y ahí surgen algunas preguntas. ¿Cómo que haberse vendido? Claro, tan caro era, claro, se podía llevar al mercado y podía ver al que más ofrece, ¿no? Y como costaba, como dice Marcos y Juan, costaba 300 denarios, entonces, o sea, a ese precio podrían haberlo vendido. Tal vez, algunos piensan, tal vez era más caro todavía. Tú sabes que cuando algo revendes, ya muchas veces, no siempre, ¿no? A veces lo puedes vender también más, ¿no? Pero cuando tú algo revendes, entonces generalmente ya baja el precio, ¿no? Entonces, algunos piensan que tal vez era más costoso todavía. Tal vez a la verdad el valor de este perfume era de 400 denarios o de 500 denarios, ¿no? Entonces sería más costoso todavía, ¿no? Entonces, el razonamiento de ellos era eso, de que podíamos venderlo. Mira lo que dice, ahora sí vamos allá a Juan 12, vamos a observar lo que dicen ahí. Dice en el versículo 4 y 5, Juan hace más énfasis en, aunque muestra también que todos los discípulos se enojaron, pero el que hablaba esas palabras era una persona particular. Dice en el verso 4 de Juan 12, y dijo uno de sus discípulos, sí, claro, ¿quién? Nada menos, ¿no? Judas Iscariote, hijo de Simón, de otro Simón. Ya te das cuenta, Simón era un nombre común. Como, ¿qué nombre común es hoy día aquí? En algunas mujeres dicen a veces muchas Patricias, ¿no? ¿Hay Patricia aquí? Claro, hay Patricia. ¿Hay otra Patricia? ¿Conoces una Patricia? ¿Conoces? ¿Varias? Yo conozco varias. Allá estamos puras Patricias ahí en Cochabamba. Sí, pues, sí, pues. Es un nombre común en Cochabamba, parece. Entonces, es otro Simón, ¿no? Por si acaso, ¿no? De ahí empezó, o sea, ¿cómo es eso, no? No, Judas Iscariote habló. El que le había de entregar aumenta a Juan. No se confunden con otro Judas, el hermano de Jesús también se llama Judas, ¿verdad? Otro nombre común también, Judas, ¿no? Claro, nosotros, Judas, ¿a quién vas a llamar? Es que esta época era un nombre común, porque Judas venía de la tribu de Judá, ¿no? Entonces, con eso era un bonito nombre en esta época. Hoy día nadie quiere llamar a su hijo Judas. A lo mucho lo llamas a tu perro Judas, ¿no? Judas, 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 ¿no? Mejor me callo, mejor no digo más. Sí. Bueno, entonces, queridos, el que le había entregado, dice Juan. ¿Y qué dijo Juan? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Qué estaba proponiendo aquí Judas? Es extraño. Y Juan aumenta otras cosas más, vamos a verlo ahorita. Es algo extraño lo que está aquí proponiendo Judas. ¿Qué está diciendo Judas? Está diciendo, antes de romperlo, debíamos haberle quitado. Debemos quitarle, venderlo y darlo a los pobres. Oh, Judas tan amado, pensando en los pobres, ¿no ve? Tan amable. Parece que no era tan malo, ¿no? Judasito, pobrecito. Hasta algunos raros hoy día dicen eso, ¿no? En Nat hace años había un documental, ¿no? ¿No será que Judas más bien tenía más entendimiento acerca de Jesús que los demás? Así rayado, ¿no? Entonces, Judas
hubiera hecho esto, lo hubiera quitado, vendiéndolo, y según lo que él dice, para darlos a los pobres. Parece hablando como un político Judas, ¿no? ¿O no? Pensando siempre en los pobres. No sé si tú has observado que los políticos siempre hablan de la pobreza, que de los pobres, que los van a sacar de su pobreza. ¿Siempre ofrecen eso o no? ¿Ofrecen el partido de ahora o los demás también? ADN, MNR, ¿qué partes más había? FDR, el otro, PRIM, ¿no? O sea, todos los partidos políticos siempre ofreciendo, ¿no? Había un partido que ofrecía, ¿no? Si votan por nosotros, les vamos a dar techo, ¿qué más decían? Techo, trabajo, pan también, ¿no? Pan, trabajo y techo les vamos a dar. Oh, votaremos, y votaron por eso, ¿no? Por esos Judas. Mejor me meto con un partido que es odiado por algunos, ¿no? Pero eso lo pienso sobre los demás igual, por si acaso, ¿no? Solamente no lo digo ahorita, me lo trago. Estos Judas, pensando siempre en los pobres. Judas el politiquero, ¿qué tal? Ahí es, debemos quitarle eso. Ella no debería tener. ¿Por qué además tiene un perfume tan caro? ¿De dónde lo tiene? A ver, hay que investigar, ¿no ve? Hay que investigar. ¿De dónde lo has obtenido? A ver, muestra factura. ¿No ve? A ver, ¿dónde has tenido esto? A ver, entonces, no puede, chup, listo. Ahora vamos a venderlo. Vale tanto. Y lo vamos a dar a los pobres. ¿Están de acuerdo? Sí, dice la población, ¿sí o no? ¿Qué diría la población? ¿Qué diría la población? Y se equivocan terriblemente. Terriblemente. ¿Te das cuenta? Tú no puedes, que Jesús la protege más bien. ¿Cómo que quitarle? Además, mira lo que habla el Judasito ahí. Pero mira la verdadera intención. Quitar a uno para dar a otro que tiene más necesidades. ¿Te suena familiar aquí en nuestro medio politiquero? Quitar a los ricochones y dar a los más necesitados. ¿Te suena? Y no me refiero al partido de ahora. A los anteriores me refiero. No, el de ahora es santo. No, los de ahora no dicen eso. ¿O lo dicen? Hay que quitar a los ricos para darle a los más necesitados. Injusticias, eso tiene tanto y los demás no tienen nada. Hay que quitarle y hay que darle. Quitarle y darle. Quitarle y darle. ¿Te suena? ¿Es familiar aquí en nuestro país? ¿Pasa en Alemania? Pasa lo mismo, che. Lo mismo. ¿Pasa en otros países? ¿En Argentina? ¿Cómo dicen? Ustedes ya no dicen palabras malas, ¿no? Dicen caramba, ¿no? Caramba. ¿Se dice caramba? ¿Se puede o no? ¿Aquí no? ¿En Argentina? Caramba. ¿Lo dicen en Chile? Sí, caramba. Yo no digo la otra palabra, por si acaso. Y eso no me lo trago, ni siquiera me lo trago. Eso no sale. ¿En Colombia lo hablan? ¿En México? En todos los países hoy día. Quitarle para darles. Quitarle aquí para ayudarles a ellos. Qué interesante, ¿no? Pero Juan hace una observación muy interesante que los otros, que ni Mateo ni Marcos nos hablan. Juan observa esto, la verdad, lo que estaba en Judas. Y dice el versículo 6,
Juan tenía lucidez, al escribir por lo menos, ¿no? Tenía lucidez porque ahí le ayudó y al Espíritu Santo. Dice el verso 6, pero dijo esto, Juan escribe su comentario acerca de Judas, diciendo, pero dijo esto, lo que acaba de decir Judas, que hay que quitarle, eso debíamos venderlo por 300 denarios y debíamos darlo a los pobres. Y Juan comenta la acción de Judas con lo siguiente, diciendo, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. Aunque lo dice, la verdad no le interesan los pobres. Mejor más bien que existan muchos pobres, porque así puedo seguir hablando. ¿Qué tal esos politiqueros? Nunca quieren que los pobres desaparezcan. Los pobres para los politiqueros son su avenida ancha donde pueden andar. Eso quieren los politiqueros. Los politiqueros no quieren que desaparezcan la pobreza. Porque más bien es la oportunidad constante y eterna de los politiqueros para andar a través de este mensaje. Yo voy a ayudar a los pobres, voten por mí. ¿Y qué hacen los pobres? Claro, ellos pobrecitos, ¿no? O sea, claro, y nunca son ayudados. Porque el politiquero no tiene interés que el pobre salga de la pobreza. Porque los pobres son un impulso para el politiquero, para que pueda surgir, para que él pueda estar en la encima. Igual que Judas. Judas no pensaba en los pobres. Se enseña la palabra. Él no se cuidaba de los pobres. Él no estaba preocupado por los pobres, dice Juan. Sino cuál era la verdadera intención de Judas. Y eso pasa lo mismo con los políticos hoy día. Pasa lo mismo. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Eso era la intención de Judas. Y eso ocurre. Discúlpame, eso ocurre en la política también. Quitan a lo rico. Ahora se ha implementado en Bolivia, ¿no? Un impuesto a la riqueza. Este año creo que fue la primera vez, ¿no? Donde hay como 150 personas, tienen más bienes que 30 millones de bolivianos, ¿no? Entonces ellos tienen que pagar este impuesto a la riqueza. ¿No? Y al Estado boliviano se le ha llenado sus arcas de esta manera con, no sé, con 300 millones de bolivianos, no sé, saca tú el número, no sé cuánto. Aquí nuestro matemático lo va a sacar la cuenta. Entonces, ahora que se ha cobrado impuesto, ¿los pobres han salido de su pobreza? Es que hay que quitarles más todavía. ¿Tú crees sinceramente toda la riqueza que ellos tienen y les sacamos todo y lo repartimos entre los demás? ¿Tú crees que eso va a solucionar algo? Alguien hizo un cálculo para Estados Unidos, quitando todo, que todos los millonarios ahí entregaron toda su riqueza y se lo entregaron a los pobres. Cada pobre recibiría más o menos unos $400. Pero sea algo, ¿no? ¿Y qué va a hacer pobre con esos $400? ¿Va a comer? ¿Va a comprar algunas cosas? Yo creo que ni un mes va a aguantar tal vez. Y listo. Y listo. Y luego, ¿a quién quitamos ahora? A politiquero nunca vamos a quitar por si acaso. Al Estado nunca vamos a quitar. El Estado está llenando sus arcas, ¿cómo lo llaman? Tesoro General de la Nación, ¿no? Ahí están llenándolo. Con la riqueza de la población, porque esta riqueza que está en el Tesoro General, ¿de dónde se ha extraído? ¿De dónde se ha sacado? ¿De dónde viene?
No viene de toda la población, lo que pagan sus impuestos, que esto, el uno, el otro, lo que está en el suelo, el gas y esto, los recursos naturales y cobra impuestos. O sea, al final de la población sale, ¿sí o no? De la población sale y se llena el tesoro general. Y ahí de repente hay, no sé, ¿cuánto hay ahorita? 4.000 millones de dólares, algo así, más o menos así, ¿no? O 5.000, o en algún momento había mucho más, ahora se ha disminuido, qué sé yo cuánto habrá ahí. Bolivia ha estado en un auge económico en su momento, no gracias a los políticos, sino gracias porque muchas naciones nos han comprado nuestro gas, nuestros recursos naturales, porque han pagado caro por esto, ¿sí o no? Porque ha entrado dinero desde el exterior, desde empresas y países, etcétera, etcétera. ¿No hubiera sido realmente mucho más aliviador para la población boliviana en esos momentos de auge de económico, aliviar la carga impositiva a los bolivianos, para que todos los bolivianos realmente participaran de esta riqueza que está entrando a Bolivia? Eso hubiera ayudado mucho mejor. Hubiera creado más fuentes de trabajo. Porque ¿quién nos va a dar de trabajar? No es el Estado. ¿Tú crees que el Estado puede alimentar y dar trabajo a 11 millones de bolivianos, de personas? ¿Tú crees que el Estado puede hacer esto? ¿Puede pagar sueldos, etcétera, etcétera, a 11 millones de bolivianos? No va a funcionar. No va a funcionar. ¿Qué necesita Bolivia? Las empresas privadas. Las empresas que tú y yo podemos hacer, cada uno que podemos hacer en nuestro negocio. ¿Por qué Cuba es tan pobre? Realmente pobre así, pero ya cayendo en miseria. ¿Por qué? Porque todo el Estado reparte ahí fichas y patas de pollo, ¿no? Cocínenselo una vez a la semana. No pueden comprarse ellos, porque no hay ni siquiera, ni hay dinero. ¿Y acaso pueden abrir negocios para poder ganar su dinero? Mucha gente quisiera abrir su negocio, su mini negocio por lo menos, para poder ganar su dinero. No pueden. Allá en Cuba no lo permiten. Aquí todavía se puede, ¿no? Y debemos nosotros ocuparnos como población de que pueda seguir pudiendo y que no nos cuarten todo y nos ahogan con más impuestos y más impuestos y más cosas. Lo que un país que quiere salir de la pobreza debe hacer más bien es disminución de los impuestos. Como ha hablado nuestro presidente hace poco tiempo, ¿no? Al Estado boliviano está en un crecimiento económico, estamos mejorando, estamos bien. Y nosotros, oh, felices, aplaudiendo. Pero ¿y tu bolsillo? ¿Y tu bolsillo también pasa lo mismo? ¿O después de esta pandemia especialmente ha ido reduciéndose? A ver, cerrámelo, que justo ahorita tienen que hacer esto. No. Más bien muchas empresas han tenido que cerrarse, muchos negocios han tenido que cerrarse. No les ha ido tan bien como al Estado boliviano, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Claro, porque los impuestos, cuando estábamos en pandemia, ¿seguían nomás? ¿O se paraba también todo? No. Tú tienes un negocio y tú tienes que seguir pagando impuestos, ¿sí o no? Tienes que seguir. ¿No hubiera sido aliviador de verdad poner, digamos, como en punto cero por ese tiempo que todo está parado, no hay impuestos? En ese tiempo vamos a parar eso. Como ustedes no producen ahora, ¿de dónde van a pagar ustedes? Entonces vamos a parar con la cobranza de los impuestos, etcétera, etcétera. Pero no, se sigue cobrando igual. Claro, las arcas del Estado se han llenado igual con nuestro dinero. Ya más bien cambiaré el mensaje ahorita, o más bien volveré a lo que estamos hablando.
No puedo explicarte todo el universo ahora, ¿no? Pero algo debemos hacer. Debemos abrir nuestros ojos un poco mejor. Debemos tener esa lucidez como Juan aquí tiene. Debemos un poquito observar mejor las cosas. ¿Qué realmente va a hacer disminuir la pobreza? ¿Qué realmente va a hacer una reactivación económica en Bolivia? No va a ser el Estado. El Estado ahora, por ejemplo, está luchando cómo va a pagar los sueldos de BOA, cómo va a pagar los de Asana, cómo va a pagar esto. ¿Por qué? Porque tiene un aparato de empresas donde tiene que pagar sueldos y no puede y entra en problemas al Estado, entiendo. Pero mucha tristeza no me da. ¿Por qué no me da mucha tristeza? ¿Por qué? Porque no debía encargarse el Estado de esas empresas. Teníamos nosotros buenas empresas de aviónicas, o ¿cómo se llama esto? Aeronáuticas, ¿teníamos en Bolivia o no? ¿De aviación había o no? Existía Lloyd, Aerosur, luego todavía existe un poco, pero está muy difícil para ellos, Amazona, luego el otro, TAM es de los militares, creo. Ecojet, creo que Ecojet tenía que cerrar, no, parece que tenía que cerrar, no estoy al tanto, no estoy muy seguro ahorita, ¿no? O sea, no había necesidad que el Estado se encargara. Y ahora hay una sola empresa, y si de repente el Estado ya no puede pagar, imagínate, no tenemos ninguna. Y eso sí es grave, porque mucha gente, no solo por la comodidad, sino mucha gente de repente tiene que viajar así violentamente de un lugar a otro, empresarios, etcétera, etcétera, o también turistas en el futuro ya van a volver, etcétera, etcétera. Entonces tiene que haber, en este mundo moderno, tiene que haber una aerolínea. Van a tener que venir a invitar que, bueno, vamos a abrir una licitación, que venga una empresa extranjera. Que venga TAM de Brasil, que venga LAN de Chile o de Colombia, o otro American, ellos que nos transporten. Ellos sí lo van a hacer mucho más caro. Las empresas nacionales, privadas, lo harían mucho mejor. ¿No crees? Ya, bueno. Entonces lo que quiero un poco solamente con esos comentarios que estoy diciendo es que no debemos creer todas las cosas que el político nos cuenta. Especialmente si un político habla. Debemos nosotros ser muy críticos, porque él no nos va a decir la verdad. Él va siempre a decir para que salga bien como politiquero, porque él depende de los votos, ¿sí o no? Depende de los votos, queridos. Entonces, nosotros debemos ser vivos, como dice la palabra de Dios, como serpientes inteligentes, observando, aprendiendo cómo se crea riqueza. Tú tienes que analizar eso. ¿Cómo se crea riqueza? Nosotros llamamos milagro económico lo de Alemania. ¿Se acuerdan lo que pasó a Alemania? Después de la guerra, empezó a despegar Alemania. ¿Saben por qué? Porque el Estado aprendió algo y justamente economistas de libre pensamiento aconsejaban a varios políticos de esta época, al canciller de esta época y ministros de esta época, háganlo así, así, así y Alemania va a despegar. No fue ningún milagro, ¿verdad? No fue ningún milagro. Fue una estrategia inteligente de economía de un país. ¿Cuál fue? Abrir el mercado, que las empresas pueden crearse, la gente podría crear empresas. Los primeros 10 años no vamos a cobrar impuestos, que despegan y se fortalezcan. El problema es que hoy estamos en una situación donde el Estado está empezando, luego empezaron a cobrar impuestos. Está bien también, justo de alguna manera, está muy bien, pero ¿qué ocurrió hoy en Alemania? Están empezando a apretujar y a ahogar. Muchas empresas también tienen que cerrar
o muchas empresas ya tienen suficiente economía, pues se van a otro país. ¿Y eso conviene a Alemania? Alemania está ahora en una inflación del casi 5% para este año, que décadas no se veía una inflación así. Y no solo es por la pandemia, sino por todos los ahogamientos del Estado que impone impuestos terribles. Es lo que ocurre un poco en Argentina ahorita, ¿no? La gente tiene que comprar un boleto de avión, por decir, que cuesta $150. ¿Pero cuánto tiene que pagar? 400. Pero ¿por qué tan caro el avión? Mira, en otro lugar es más barato. La empresa te cobra 150, pero sabe todo lo que tiene que aportar es el resto. Todo tiene que aportar al Estado. Así está en Argentina ahorita. O sea, los impuestos están realmente implementando los precios. He visto los precios en Alemania de la luz eléctrica. Tal vez lo has percibido, tal vez lo has escuchado. Alemania es uno de los países más caros donde la luz eléctrica es más cara que en cualquier otra parte. Y uno analiza y uno observa, cuando tú pagas, digamos, tus, no sé, 3 bolivianos por 1 kilowatt, qué sé yo, lo que se paga, ¿no? Y uno va a ve todo el desglose. Para la empresa es un pequeño porcentaje, como un 10% más o menos, de esos 3 bolivianos por kilowatt. Para la empresa que produce esta electricidad son apenas 10%. Todo el resto, el 90% de lo que cuesta la energía eléctrica son varios impuestos y imposiciones. El uno es que para el clima, el otro es que para esto, el otro para las líneas, el otro para impulsar la energía limpia, el otro para eso. Un sinfín de impuestos que cada alemán tiene que pagar mensualmente por cada kilowatt. Es decir, si solamente pagarían lo que la empresa exige, sería barata la luz. Pero no, el Estado tiene que pum, 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 así. Dile a que está a tu lado, tenemos que empezar a abrir nuestros ojos, ver las intencionalidades, así como Juan acá. Juan vio algo más allá que los otros discípulos no vieron o no lo sentían, no se daban cuenta. Juan entendió, él no estaba hablando porque tenía cuidado a los pobres, sino porque él quería quitarles a la mujer, venderlo. Y claro, de los 300 denarios, ¿cuánto hubiera entregado a los pobres? Supongamos 30. Y el resto, para nosotros pues. Y para ustedes, 200. Y solo para mí, 100. Porque yo tenía la idea. ¿Típico Judas o no? Sí, pues. ¿Político? Pregúntatelo. Los pobres, darles a ellos es una excusa. La verdad era ladrón y se hubiera quedado con una buena parte. Eso nos habla Juan. Eso nos habla Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Jesús entendió perfectamente lo que pasaba acá. Estamos volviendo a Mateo 26. Dice en el verso 10 y 11. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros. Mira, hasta Jesús sabe, pobres siempre va a haber. ¿Por qué? Porque le conviene la politiquería. Siempre van a tener pobres, no se preocupen. O sea, siempre van a tener oportunidad para ayudar. Y debemos también ayudar en nuestras posibilidades. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, dice Jesús. Textualmente, donde dice, ¿por qué molestáis a esta mujer? Dice Reina Valera. Textualmente dice un poco distinto. Dice en el verso 10, Jesús dijo, qué afán de molestar a esta mujer. Eso dijo Jesús textualmente. Qué afán
de molestar a esta mujer. Casi hace una redundancia ahí, diciendo, qué molestia de molestar a esta mujer. Más o menos así. ¿Qué afán tienen ustedes para molestar a esta mujer? ¿Y qué dice Jesús? Ha hecho buena obra conmigo. Textualmente también les voy a abrir eso un poco. Dice Jesús, una obra deseable. Es decir, lo que Jesús estaba diciendo, no solamente una buena obra ha hecho, sino está indicando, eso ustedes debían haber hecho. Ustedes, mis discípulos, que están todos los días conmigo, debían haber hecho así y no molestarlo encima a esta mujer. Ustedes me debían haber ungido así. Ustedes debían traer sus mejores perfumes. Ustedes deberían traer sus mejores cosas para honrarme. Eso está diciendo Jesús. Ella hizo una obra deseable, una obra que cualquier discípulo más bien debería hacerlo, dice Jesús. Verso 11. Porque siempre tendréis pobres con vosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros con los pobres? Dice en Deuteronomio 15:11, si quieren mostrarlo aquí, lo voy a leer. Dice, porque no faltarán, Moisés ya lo decía, Jesús lo repite esto, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Cuando tú ves a un pobre, más que todo, que es más pobre que tú, digamos, ¿no? Está pidiendo a veces en la calle, a veces a algunas personas, ¿no es cierto? Dale pues. No cierres tu mano. Dale. ¿Entiendes? Dale. No le darás seguramente 30,000 bolivianos porque hasta tú luchas con esto, ¿no? Claro, pero tendrás 50 centavos. Tendrás un peso. El otro hermano que está a tu lado también le va a dar. Tú también le vas a dar. Tú también le vas a dar. Y tú también. Y para ella, para esta mujer de repente viejita, al día ya puedo comer. ¿Te das cuenta? No ayudamos tampoco para que así salga de todo su miseria, digamos. Pero por lo menos en lo más urgente le estamos ayudando. A veces siento como que quisiéramos incluso ayudar más. Pero no nos permite también porque debemos pensar en esto. Solo te pregúntale al que tiene un negocio y tiene que facturar y tiene que pagar estos impuestos, esto, ¿cuánto se va? Se va harto. Cuando un empresario quiere contratar a una persona, mínimo cuánto debe pagar según ley. 2,100, más o menos así. Al mínimo. 2,200, ya han subido un poco más también, ¿no? 2,200 tiene que pensar. No tiene que pensar en eso. ¿Sabes en cuánto tiene que pensar el empresario? En 3,500. ¿Sí o no? En todas las imposiciones que el Estado pone, el empresario no puede contratar, oye, ya te pagaré esto, ¿no? Pero yo quiero eso, pero eso ya es más. O sea, pagando eso más, tienen que pagar 3,500 bolivianos. Es decir, el empresario que quiere contratar a alguien, tiene que pensar no solo en los 2,200. Yo sé que hay muchas personas aquí de repente, ¿cuánto hay que pagar a 2,200? Y luego tú lo quieres contratar. No, pero también quiero esto, lo impuesto, la. Pero ya son 3,500. No puedo contratarte. ¿Te das cuenta? ¿Es así o no es así? Estoy hablando aquí sonceras o babosadas aquí, estoy babeando aquí con la saliva. Así son más o menos las cosas.
Bolivia tiene más sueldo mínimo que en cualquier otro país. Fíjate los sueldos mínimos en otros países, ¿cómo son? Son más bajos. A veces son $50, a veces son $80. No, es que son países más pobres. No. A veces cuesta más las cosas ahí. Bien. Entonces, sin embargo, debemos ayudarlos a los pobres. Cuando tú ves a alguien ahí, no sé si ustedes están de acuerdo, pero cuando yo veo un niños pidiendo, no los doy, porque yo no quiero que los niños pidan. Yo quiero que los niños vayan a su colegio. ¿Me explico? Yo no quiero que pidan los niños. Yo a veces digo, cuando veo la señora ahí sentada y su hija de 4 años en medio de los autos, ¿sí o no? Yo le digo, no señora, usted debería venir, no ella. No sé si tengo razón, no sé, pero eso así lo veo yo. Tal vez tú digas, este pastor fregado. Y yo creo así. ¿Me explico? Esa niña debería estar sentada ahí jugando y ella debería estar parada ahí pidiendo. A ella le daría, pero no a la niña. Y le digo a veces, no renieguen lo que sea, ven tú. Y algunos vienen, ¿no? Entonces, no a la niña, no. Hubo una campaña hace poco, ¿no? Donde se decía también, no den a los niños cuando están pidiendo dinero. ¿Por qué? Porque son muchas veces abusados por mayores también. A veces hay mayores que hacen un negocio con la pobreza de otros. Traen de repente muchos niños y los llevan a un cierto lugar, pidan, y luego vengan y no les dan ni una hamburguesa a la noche. Y ahí se lo embolsillan, ¿sí o no? Este pastor dice la verdad no, así es. Hubo acusaciones incluso que en Navidad hay algunos toman el negocio contratando flotas, trayendo de los campos, de los pueblos, a los pobres trayendo a la ciudad para que pidan limosna ahí ahí. Y luego les quitan todo y les vuelven a llevar, una miseria les dan. ¿Ocurre o no? Sí. Es triste y no debería ser así. Y ahí estamos en un dilema, pero lo doy, no lo doy. Es pobre, le das. Es pobre, le das. No sabemos si realmente ha sido floteado por uno ahí, ha venido ahí, o realmente es la persona realmente que lo va a aprovechar. Eso ya no podemos manejar, ¿no? Al pobre nosotros no debemos cerrar la mano. Bien. Mateo 10, por favor. Nuestro amor realmente debe ser con esta extravagancia. Ya hemos hablado de eso también esta mañana, donde dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso vio Jesús en esta mujer María, que en contra de la opinión de los demás, ella hizo esta adoración, y esto es lo que ellos llamaban desperdicio, y Jesús decía, ustedes también debían haberlo hecho así. Amén. Y tercera enseñanza al respecto de María, que tomó su vaso de alabastro. Además, ¿con qué derecho si era de ella? ¿Quién podía haberlo vendido y dado a los pobres? ¿Judas? Ella misma. No Judas. Menos Judas. ¿Sí o no? Bien. Entonces, y la tercera enseñanza. María hizo esta adoración tremenda, esta entrega tremenda al señorío de Jesucristo, a este reconocimiento, es que es el Rey de Reyes, es realmente el Rey de nuestras vidas, y yo quiero honrarle como
mi rey como el rey del universo, entonces tengo que darle lo mejor que yo tengo. Y lo mejor que yo tengo es esto. Estaba guardado, como dije esta mañana, para mi boda. Y eso lo he sacado de mi armario y ahora lo voy a utilizar para mi verdadero rey. Amén, amén. Pero, ¿qué más nos enseña al respecto? Dice en el versículo 12 el Señor Jesús, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, entonces ya te das cuenta, los teólogos en vano se pelean que Lucas, que Mateo, que Juan dice pies, Mateo dice cabeza, es otra cosa, que es esto, se contradicen los ateos, ellos sí hablan babosadas. No, ninguno tiene razón, porque al final hasta todo su cuerpo ungió. Eso dice Jesús, ¿sí o no? Ella lo utilizaba este perfume para todo mi cuerpo. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. No solamente era una entrega en adoración, no era solamente una entrega en contraopinión o en contra de la opinión de los demás, una genuina adoración, una muestra de una genuina adoración, sino también María tenía más visión. Jesús reconoce que ella me ha preparado para que yo pueda morir en la cruz tranquilamente. Me ha ungido. Me ha preparado para mi muerte. Lo que ninguno de ustedes, los discípulos, ni han pensado, ni ha llegado ni a su mente. Ella pensó en eso. Ella me ha preparado para mi muerte, para mi sepultura. Esa es otra costumbre israelita también, que a los muertos se debía ungir también, con un perfume también. ¿No? Es así. Entonces Jesús dice, ella me ha preparado para mi muerte, para mi sepultura. Entonces, la tercera enseñanza a lo que Jesús se refiere aquí, cuando Él dice que cuando se predica el Evangelio, deben memorizar, deben poner en memoria también lo que ella hizo. Uno, porque realmente ella nos enseña cómo debe ser nuestra entrega genuina a Cristo. Dos, nosotros debemos entregarnos al señorío de Cristo, aunque otros opinan muy contrario a esto, ¿no? Y tres, porque cuando nos entregamos al señorío de Cristo, estamos teniendo una visión de vida más allá que simplemente pensar en mis zapatos, simplemente en mi bienestar temporal en este momento, ¿no? Por eso no es genuino, no es aceptable un evangelio de prosperidad, porque solamente hace fijar a la gente en su bolsillo en este momento, en este instante, y no permite que la gente tenga y desarrolle una visión más allá de ellos mismos. María tuvo eso. María tuvo una visión más allá de su propia existencia, más allá de lo que ella era. Pensaba en qué podría hacer Jesús con ella, con su vida entregada a Él. Su visión era más grande. Amén, amén. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Jesús realmente da la razón a esta hermosa obra de María. María realmente lo preparó para algo más allá. Ella estaba mirando más allá de la comprensión humana. Eso es lo que muchas veces llamamos también nuestra fe, ¿sí o no? No simplemente nosotros no andamos por vista, sino andamos por fe. Amén. Andamos por fe, creemos en el Señor. Ha mencionado Tonio esta mañana también de que yo he venido desde Alemania, o ahora lo has hablado también, que yo he venido, yo he creído al Señor. Eso es cierto.
Yo he dejado todo allá, toda mi vida, mi familia, mi iglesia, todo mi existía, mi trabajo, mi bienestar, todo he dejado porque Dios me permitió tener una visión más allá de mi propia existencia. En lo que yo podría anunciar su evangelio a muchas personas, donde yo podría que otros también conozcan ese señorío de Jesucristo, desde el evangelio de los reinos, pueden dar sus vidas al Señor. Esta visión de la predicación de los reinos de Dios. Amén, amén. Eso es lo que Dios quiere permitir en nosotros. Por eso Él nos dice que donde se predica el evangelio se debe hablar de ella. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener esta fe en el Señor. No solo de pensar en el ahora y de qué me sirve de que yo entregue mi vida a Jesús. ¿Me vale para algo? ¿Qué me puedo comprar con esto? O otros de repente cuando vienen por un tiempo a la congre aprenden algunos mensajes cristianitos, ¿no? Y después desaparecen y uno se pregunta ¿y qué pasó? Es que eso tampoco sirve. Eso realmente es una respuesta de una pobre visión de lo que es vida cristiana, ¿sí o no? ¿Qué es vida cristiana? Justamente yo no voy a ir pensando solamente en mí, enfocado en mí, en mis posibilidades, en lo que yo soy, sino ¿qué puede hacer el Señor? Esa es la visión. Amén. Lo que Dios puede hacer. Cuando tú sirvas al Señor, cuando tú hagas algo para el Señor, cuando tú sacrificas algo para el Señor, debes hacerlo con una visión en Él, lo que Él puede hacer. Un poquito como, por ejemplo, cuando de repente Jesús recibió de un niño, creo, ¿no? Esos 5 panes, peces, qué sé yo. Es que Jesús quiere enseñarles algo. Abran su visión. En las manos de ustedes son meramente 5 peces y 3 panes, o al revés, lo que sea. Pero cuando me lo entreguen a mí, con visión, eso va a ser mucho más grande. Lo que yo puedo hacer es más que lo que tú puedas. El que está en mí es más grande que el que está en el mundo. Lo que yo soy. Él es más grande. Esa es la visión del reino de Dios. La visión del señorío de Jesucristo. De pensar más allá de lo que yo soy. Esa es la vida cristiana. No solamente en mi posición, en lo que yo soy, y mis oraciones, y lo que yo tengo necesidad. No, más allá. Yo no sé por qué, pero me sigue dando miedo cuando yo entro a un avión. Antes yo no sentía esto. Siento miedo cuando entro a un avión. Y me calma mi espíritu cuando empiezo a orar ahí en mi asiento bien amarrado en lenguas. Empiezo a orar. Me beneficia el tapabocas ahora porque nadie ve lo que estoy ahí haciendo. ¿No? Y oro ahí y siempre digo, Señor, si llego a mi destino, no quiero llegar, es porque tú has querido. Porque tú quieres que yo abra mi boca ahí para tu reino, para tu señorío. Y si no llego ya, estoy contigo, Dios mío. Y punto. Amén. ¿Podré yo impedir los planes de Dios? Si Dios ha dicho, hijo, ya está. Ya está. Con mi amigo, Dios decidió eso. Dijo, ya está. Mauri, ya está. Ya está. Ninguno de nosotros entiende. Pero Dios lo entendió. Dijo, ya está. ¿Me explico? Es más visión. De que tú estás sentado aquí todavía aún, es porque Dios todavía tiene visión para tu vida. Y Dios quiere que tú entres en esta visión para con tu vida. Dios quiere que tú pienses más allá, más grande que lo que tú eres. ¿A cuántos hombres lo ha hecho enseñar Dios eso? El iniciador de la fe. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Abraham. Dios le abrió su mente.
Hay una prédica con más detalles ahí en mi canal YouTube. Entran ahí, ¿no? Abraham, qué sé yo, ¿no? Dios le abrió su mente. ¿De qué manera? Mira, Abraham. Mira, ¿ves esto? Sí. ¿Ves los cielos? Sí, míralo. Ya. Y ahora vuelve a mirar. Oh, hay más ahora. Ya. Y ahora vuelve a mirar. Oh, hay más todavía. Claro, porque los ojos empiezan a acostumbrarse a la oscuridad y empieza a abrir más. Y mientras más abro los ojos, ¿qué ve? Más estrellas y más estrellas y más estrellas, ¿sí o no? Hoy día con todos los telescopios, ¿cuántas estrellas vemos? Ni podemos ya ni contarlos. Ni nombres ya podemos darles, les damos números nomás, ¿es así o no? Algunos se preguntan, ¿y por qué ya no ponen nombres? ¿Por qué ponen números? Porque ya no se puede dar, tantos nombres no existen. Números lo ponemos nomás ya. A tal estrella, a tal galaxia, la galaxia T905, qué sé yo lo que es eso. ¿Por qué? Porque no había nombre para eso. Porque son tantas ya. ¿Qué estaba haciendo Dios con esto? Mira ahí la arena, a ver, te voy a llevar a la playa ahí. Mira eso. Sí, veo. Así como la arena en el mar. Así será tu descendencia. ¿Qué estaba haciendo Dios con Abraham? Abriendo su visión. Que tenga una visión más grande que lo que él es. De sus posibilidades. ¿Cuántos hijos de la promesa, digamos así, no? ¿Cuántos hijos de la promesa tuvo? Uno solo. Uno solo. Uno bastaba, imagínate. ¿Qué? Y con uno hizo todas las estrellas así como. Exacto. Uno de ellos eres tú ahora también. Uno de esos puntos de las estrellas, lo que Abraham vio, eres tú. ¿Te das cuenta? Cuando Dios le dijo, mira al cielo, a ti te estaba mirando, Abraham. Y Abraham tuvo uno solo. ¿Cuál es tu visión cuando haces discípulos? ¿Cuál es tu visión cuando haces discípulos? Claro, nosotros nos encanta, ¿no? Oh, yo también quiero 200, yo también quiero 1000, yo también quiero una compra de 10,000. Es que tu visión es muy pobre. Tu visión es muy pobre. Aunque discipules uno, este uno bien discipulado, bien enseñado en Cristo, bien agarrado, y tú también, esta persona puede lograr de repente más de lo que tú puedes hacer tal vez. Tal vez esta persona que va a discipular a 100, tal vez no tú, pero tú sé fiel, como dice Jesús, en lo poco. Tú sé fiel en lo poco. A veces nosotros solamente queremos esto. No, a veces lo disfrazamos con visión grande, ¿no? Y cuando se trata de discipular a uno, no, es que yo quiero, eso suena en grande. No, he ocupado uno. Ese es tu error. Ese es tu error justamente. ¿Por qué ellos tienen así 10,000? Porque han rebajado el mensaje. ¿Es verdad o no? ¿Lo han rebajado el mensaje? ¿Lo han disminuido? ¿Lo han abaratado? También es cierto. Tú sé fiel. Ten visión y sé fiel lo que Dios te da. Si Jesús dice, disipula, ocúpate de esta persona, ¿por qué te da flojera? Claro, tú quieres un grupo de 20, pero ¿por qué no comienzas con uno? Uno, pero con visión es mucho más que estar soñando toda la vida. Quisiera también 500 y nunca pasa nada. ¿Me explico? Con tal que hagas uno. Imagínate si cada uno discipularía uno acá. Ya no entrarían. ¿No? Ahí están las estrellas. María tuvo una visión más grande que ella misma.
María estaba mirando más allá de la comprensión humana. Ella estaba mirando con los ojos de la fe en el Señor. María pensó y decía: le daré a mi Rey y mi Señor todo lo que soy y lo que tengo. Él hará algo hermoso de esto. No sabemos si ella comprendió totalmente que para su sepultura, unos dicen sí puede ser, otros dicen no, no creo. Pero eso no interesa. Pero sí tuvo más visión que los otros, ¿sí o no? Tuvo más visión, eso sí. ¿Qué visión tenía Jesús? Él era un carpintero. Un simple carpintero. Exactamente, la Biblia dice incluso obrero, ni siquiera utiliza la palabra, ¿no ve? Ni siquiera utiliza la palabra carpintero así tal cual como de madera. La palabra utiliza la palabra obrero. Eso era Jesús, obrero. No sabemos, puede ser de carpintería, puede ser tener tocar muros. No sabemos. Era obrero Jesús. Pero llegó a ser ¿qué? Rey de reyes. Pedro, ¿qué era? Un simple pescador. Un hombre inseguro muchas veces. Llegó a ser un fundamento en la iglesia cristiana, en la enseñanza cristiana. Pablo era el religioso, el que perseguía a la iglesia, pero al final dijo con mayor visión al Señor y Rey de Reyes, decía: Señor, ¿qué debo hacer? María, la mejor oyente de las enseñanzas de Jesús, dio la honra y adoración tal como corresponde al Rey. Un Rainer. ¿Sabes qué apellido me podrías poner a mí? Rainer el tartamudo. Rainer el tartamudo. ¿Qué puede hacer Dios con un hombre que crea en el Señor? Le puede sanar para que pueda hablar la palabra. Yo tartamudaba. Toda mi infancia, toda mi juventud. Y Dios me ha dado la capacidad, Dios me ha dado la habilidad de poder hablar su palabra. ¿Qué puede hacer Dios si solo le creas? Si solo abres tu visión. Amén. El tartamudo anunciando y predicando el evangelio de los reinos y del señorío de Jesucristo. ¿Qué puede hacer Jesús con tu vida? Entrégate por completo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entrega toda tu vida y lo vas a descubrir lo que Dios puede hacer contigo. Lo que ahora tal vez ni te imaginas, Dios puede hacer contigo. Un día Dios me manifestó cuando me he convertido, lo que hemos hablado. Si te entregas a mí, decía el Espíritu Santo, voy a cambiar toda tu vida. ¿Entendía todo lo que Jesús decía o lo que el Espíritu me estaba diciendo? No. Pero gracias a Dios tuve esta visión en este momento y dije, sí quiero entregar mi vida a Jesús. Quiero entregarme. Y aquí estoy frente a ustedes ahora. Yo jamás me hubiera imaginado que voy a predicar, que voy a ser pastor, a anunciar el Evangelio. Jamás hubiera pensado eso. Pero Dios lo hizo. No son logros para mí, no son, oye, no. Es lo que Dios ha permitido, lo que Dios, y no sé. Mientras no muera, mientras Dios no me recoja, solo Dios sabe qué va a hacer conmigo. ¿Qué va a hacer Dios contigo? Jesús decía, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, y del Evangelio, la salvará.
¿Por qué debemos hablar de María? Lo que hemos hecho este fin de semana, cuando predicamos el Evangelio. Porque esta historia de María no es una metáfora por si acaso, no es como algunos lo quieren pintar hoy día, es una realidad. Es lo que María hizo así tal cual. Se llenó la casa con olor. No, no es una parábola. Hay parábolas en la Biblia, hay metáforas en la Biblia, pero eso no lo es. Eso es real. Jesús dice, deben hablar de ella, lo que ella hizo efectivamente, y deben memorizar lo que ella hizo. ¿Por qué? Porque ella los está enseñando cómo deben creer en el Evangelio, cómo deben entregarse a Cristo. Porque ella les está enseñando que hay gente que va a estar en contra de lo que tú has definido de seguir a Cristo. Yo tenía oposición cuando yo me entregué a Cristo, por supuesto. ¿Mi familia me estaba aplaudiendo? No. ¿Mis amigos me estaban aplaudiendo? No. ¿La vida me estaba aplaudiendo? No. Pero en contra de todo lo que el mundo pueda hacer o opinar, uno sigue a Cristo porque sabe, es que es mi Rey, es mi Señor. Y nos enseña María que hay que abrir los ojos como Abraham. Hay que mirar más allá. Si mi vida está en las manos de Jesús, si yo quiero salvar mi vida, la voy a perder, dice Jesús. Pero si entrego mi vida a Jesús y a su Evangelio, la voy a salvar, es decir, lo que Él podrá hacer. Solo Dios sabe lo que Él podrá hacer. Cuando yo prediqué la primera vez haciendo un discípulo allá en Alemania, la primera vez, se llama Alex. Yo no sabía lo que Dios va a hacer de él. Yo le prediqué la palabra, le he discipulado hasta el tiempo que Dios me permitió, porque después yo he venido acá, pero le he discipulado. Era mi primer discípulo. Y lo he discipulado, le he enseñado. Todo lo poco o lo mucho que yo sabía en esta época. Yo mismo recién convertido, creo que tenía como un año más o menos, ¿no? Pero he sentido, pero a él lo voy a enseñar. Él era mi víctima. Él le enseñaba, con él practicaba, él le discipulaba. Se bautizó luego. Hoy es pastor allá en Berlín. Hoy también está ministrando. Yo sabía eso cuando yo lo estaba diciendo. No, para nada. Yo lo hice tampoco. Lo que hice era poner la semilla ahí, sembrar ahí la palabra. Seguramente he regado alguna vez, como dice Pablo, uno riega, otro, algo así dice, ¿no ve? He regado. Pero Dios ha hecho el crecimiento para que hiciera eso lo que hoy día está haciendo. Está casado con una gaucha, ¿no? Allá en Berlín. Tiene creo que 5 preciosos hijos. Hermosa familia. ¿Yo sabía todo eso? No, pero es la visión de Dios. Amén. Amén. Pónganse de pie, por favor. Si solo entregara mi vida a ti, Señor. Si solo entregara mi vida a ti, Señor, ¿qué podrías hacer con mi vida? ¿Qué podrías hacer tú, Jesús, con mi vida? No lo sé, pero tú lo sabes, está en tus manos, está en tu mente, en tu corazón. Pero para esta visión que tú tienes, Señor, con mi vida, me entrego esta noche a ti, Señor. Gracias, Señor, por haber permitido que esta tremenda historia, hasta podemos pensar que es un milagro que los apóstoles hayan escrito.
Podrían también evitarlo y dicen, esta historia mejor no nos ha reunido ahí. No obstante, lo han puesto porque era muy importante, porque tú mismo lo has dicho, Señor. Cuando predican el Evangelio en todo el mundo, de ella deben hablar. Señor, te damos muchas gracias por esta obra que María, esta mujer, hizo, rompiendo su único vaso de alabastro tan carísimo. Lo he usado para ti, Jesús. Muchas gracias, Jesús, por ella. Muchas gracias, Jesús, por lo que María hizo. Porque nos enseña, tal como tú lo indicas. Nos enseña cómo debemos amarte, cómo debemos servirte. ¿Qué corazón debemos tener frente tuyo, Señor, frente de ti? Sí. Cuando creemos en ti, no es como algunos creen, Jesús el gran poder. No, nosotros te amamos, Señor. Nosotros te adoramos, Señor. Nosotros te seguimos, Jesús. Entregamos todo nuestro ser a ti. Hacemos depender toda nuestra vida de ti, todo nuestro futuro, todos nuestros sueños. Tú lo llamas también, tomen su cruz. ¿Qué sueños tiene uno que tomó su cruz y luego muriendo en ella? ¿Qué sueños puede tener esta persona? Lo sacrifica todo. Eso es tomar la cruz. Se terminó tú. Se terminó el tú. Y empieza lo que Dios piensa acerca de ti. Permítanos, Señor, por tu Santo Espíritu, tener esta visión, Señor. Yo no quiero convencer aquí a nadie humanamente, con palabras dulces y hermosas. Yo no sé qué tú puedes hacer con cada uno aquí de nosotros, pero tú sí lo sabes. Y tú sí vas a obrar en cada uno de ellos de una manera maravillosa que nosotros nos vamos a darnos cuenta. Donde un día cantamos y adoramos y reconocemos, grandes cosas ha hecho el Señor conmigo, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Pero ese ya será el fruto de esta entrega como María tuvo, Señor. De valorarte tanto, que seas lo más importante en su vida, Señor. No quiero convencer aquí a nadie. Prefiero que tú lo hagas, Señor. Y si no es esta noche que lo hagas, lo harás en otro momento. Perfecto. Pero te pedimos que lo hagas, Señor. Que tú puedas convencernos, Señor, de servirte, de entregarnos a ti totalmente, de vivir para ti, de perder nuestra vida por causa de ti y de tu evangelio. Y de esta manera encontrar la vida de verdad en ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por recordarnos de este mensaje que tú nos has dejado a través de María.